Buenas tardes, jóvenes. Hoy tenemos el tema que es números complejos. Los números complejos surgieron a través de los números imaginarios, porque los números imaginarios nosotros no los podemos sumergir o agregar en los números reales. Como su nombre lo dice, son números que realmente existen, pero el imaginario ya sabemos nosotros que es un número que no se sabe, entonces por eso fue que existieron los números complejos. Los números complejos están compuestos a través de un número real y de un número imaginario. Entonces los números complejos se pueden representar en forma cartesiana, en forma binomial y tiene su parte real, tiene su parte imaginaria. Entonces ahorita vamos a ver paso a paso de cómo se componen los números complejos. Un número complejo tiene su forma cartesiana. ¿Cuál es la forma cartesiana? Es lo que nosotros comúnmente sabemos cuando tenemos coordenadas. Por ejemplo, una coordenada, nosotros sabemos que está representada por X, Y la encerramos dentro de un paréntesis. Entonces, en este caso, para los números complejos, nosotros no vamos a decir XY, sino que la vamos a representar en forma cartesiana y es A, B. Así se representa un número complejo en forma cartesiana. Vamos con su forma binomial. Forma binomial. Vamos a borrarlo de acá por el espacio, entonces aquí sería forma. Bueno, la forma binomial se representa de la siguiente manera. A más B, número imaginario. Esa es la forma binomial de los números complejos. Ahora, ¿cuál será la parte real de un número complejo? Parte real. La parte real, valga la redundancia, es donde nosotros tenemos el número real. En este caso va a ser cualquier número, en este caso acá, cualquier número. Entonces la parte real va a ser A. La parte imaginaria de nuestro número complejo va a ser esto de acá. Entonces parte imaginaria es B, I. No sé si alcanzan a ver allá. Parte real es donde yo tengo el número real. Parte imaginaria es esto de acá, donde yo tengo un número y el imaginario. Entonces a todo esto yo le llamo números complejos. Vuelvo a repetir, los números complejos están compuestos de números reales y de números imaginarios. Bueno, ya tenemos o ya vimos cómo se representa en forma cartesiana un número complejo, cómo se representa en forma binomial, cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Ahora, ¿cómo se grafica en este caso un número complejo? Un número complejo es parecido al plano cartesiano, pero acá nosotros ya no le vamos a llamar plano cartesiano, sino que plano complejo. Plano complejo. Vuelvo a repetir, este plano complejo es parecido a nuestro plano cartesiano, solo que algunas cosas van a cambiar. En este caso yo hago mi plano. Esto es el plano. Acá yo no voy a decir que acá es el eje X y acá el eje Y, sino que yo voy a decir que acá es el eje real. Toda esta parte horizontal es el eje real. Eje real. Esta parte horizontal es el eje real. Acá en el plano complejo no decimos el eje X o el eje Y, sino decimos el eje real es la parte horizontal y toda esta parte vertical es el eje imaginario. Entonces aquí es el imaginario. Entonces en lo que usted copia, vuelvo a repetir, el plano complejo es idéntico al plano cartesiano, pero en este caso esta línea horizontal que tenemos acá la vamos a identificar o la vamos a llamar como eje real y la vertical como eje imaginario. Y el eje real también puede ser componente A. Componente A.
esta línea horizontal yo lo puedo llamar como eje real o el componente A. Y el eje imaginario también lo puedo mencionar o lo puedo identificar como componente B. Componente B. Entonces, así es como se identifican en una gráfica lo que son los números complejos. Entonces, en lo que usted toma sus apuntes, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. El siguiente ejemplo se los voy a leer porque en la pizarra no me va a alcanzar, entonces solo voy a colocar algunos detalles de lo que me piden en el ejemplo. El ejemplo dice: identificar la parte real y la parte imaginaria del siguiente número complejo. Escribirlo en forma cartesiana y realizar su gráfica. Entonces, el número complejo que vamos a trabajar es el siguiente: menos 11 más 4i. Bueno. Si nos damos cuenta, nuestro número complejo está en forma binomial. Está en forma binomial. Y en el ejemplo me piden pasarlo a forma cartesiana. Entonces su forma cartesiana es, con otro color, forma cartesiana es colocar las componentes A, B. Y en este caso, ¿cuál será la A? En este número la A es esto de acá. Esto es A. Y donde está el valor o donde está el número imaginario lo vamos a llamar o lo vamos a identificar como B. Entonces, forma cartesiana se escribe de esta manera. Ahora sí, empiezo a trabajar y yo digo que la forma cartesiana es menos 11,4. Esa es la forma cartesiana, solo yo voy a colocar el número más no el imaginario, o el número imaginario no lo coloco, entonces solo es menos 11,4. Ahora voy a identificar cuál será la parte real y la parte imaginaria de este número complejo. Parte real. La parte real es lo que está identificado como A. Entonces la parte real es el número real, en este caso, que es menos 11. La parte imaginaria también me la están pidiendo. La parte imaginaria entonces es lo que tengo acá, B. En este caso sería 4i. Bueno, si nos damos cuenta en un solo ejemplo ya tenemos tres cosas o ya hallamos tres cosas. Ahora nos hace falta lo que es la gráfica. Vamos a hacer la gráfica. Entonces copie por favor y procede a la gráfica.